El terror. Ese debe ser el sentimiento que más extraño, de aquellos que, debido al llegar a la edad adulta, hemos perdido con el tiempo. Y no me malentiendan, en la adultez también es completamente común estar asustado o sentir miedo de algo, pero claramente no es un sentimiento tan intenso como nuestra juventud, donde veíamos cosas más allá de la realidad en cualquier lado que estuviéramos. El terror. Ese debe ser uno de los géneros que más me gustan y uno de los que más consumí en su tiempo, y en aquellos años, cuando el internet estaba dando sus primeros pasos, los relatos de terror y misterio abundaban. El terror siempre ha estado presente en cualquier arte, desde novelas, pasando por el séptimo arte, hasta llegar a las redes. Pienso que la atracción hacia el terror es algo totalmente natural, así que ¿por qué no tomamos un vistazo hacia aquellas obras de terror que nos dieron mucho miedo y nos quitaron el sueño en aquellos años de nuestra juventud? Entonces, si vamos a hablar del género del terror en internet, creo que está claro que vamos a mencionar algo que estuvo muy presente en su tiempo: los creepypastas. Los creepypastas, en su definición, son relatos cortos de terror que son compartidos a través del internet, y una característica representativa de estos es que se basan en una gran mayoría en obras animadas o videojuegos. Y creo que ese es uno de los puntos más interesantes de los creepypastas, el darle un enfoque distinto a una obra. Y es que sería acertado decir que una gran cantidad de creepypastas son sobre caricaturas. Y es que a nosotros siempre nos ha gustado tomar una obra que ya está establecida y cambiarle el subgénero, cambiarle el enfoque, cambiarle la dinámica un poco. Por algo los fanfictions son tan populares, y por algo los creepypastas, que es tomar una obra y darle un enfoque de terror, son tan populares. Y creepypastas con esta dinámica hay muchos. Está Dead Part, Suicide Mouse, también está este tan icónico de Calamardo, y entre muchos, y créeme, muchos otros creepypastas sobre episodios perdidos. Y claro que también tenemos creepypastas sobre videojuegos: Pokémon, Herobrine, Polybius, Tales Doll, Vendraun. Y tengo que decir que yo era un gran fanático de creepypastas en su momento. Escuchar creepypastas con Loquendo era lo mejor que podías hacer en el internet de antes. Otra tendencia que no tiene mucho de haber nacido es el terror analógico, que aunque tiene relativamente poco tiempo, es bastante reminiscente de nuestra infancia, pues trata de crear escenarios de terror usando títulos clásicos como los de la Nintendo 64 u otras plataformas de esos años. Tengo que decir que el terror analógico me habla a un nivel personal, pues a mí de niño sí que me asustaban ciertos escenarios o ciertas escenas que estaban en algunos juegos, y es bastante curioso que el terror analógico o este miedo esté presente más que nada en consolas con gráficos limitados. ¿Qué quiero decir? Que el terror analógico, el contenido que usa este subgénero, es en su gran mayoría sobre consolas antiguas y con pocos gráficos como la 64. Aunque la tendencia del terror analógico ya tiene sus años dentro del internet, tuvo relativamente hace poco tiempo un resurgimiento gracias a la premisa de todos los cartuchos de Mario 64 son personalizados, que es una teoría que en pocas palabras habla sobre que cada juego de Mario 64 es distinto uno del otro, y que dependiendo de la experiencia de juego que cada persona tenga con él, el algoritmo o la inteligencia artificial dentro del cartucho empezará una personalización en base a tu partida. El terror analógico es un subgénero un poco más sutil, que busca dar miedo con un poco más de matices, que busca recordar aquellas sensaciones que sentíamos cuando éramos niños, aquel temor ante ciertos escenarios inquietantes de algunos juegos. Y sí, creo que si tuviese que definir en una palabra este subgénero de terror analógico sería sutil, o tal vez nostálgico, por basarse en su mayoría en títulos de plataformas de antaño como la Nintendo 64. Otra dinámica interesante en el subgénero del terror analógico son estos videos de pantalla antipiratería que salieron hace relativamente poco tiempo, de nuevo, haciendo reminiscencia a nuestra infancia, usando como tema consolas que pudiéramos decir son retro, como la Nintendo 64 o la Nintendo DS. De nuevo, cabe señalar cómo es que el terror analógico, a diferencia del terror convencional, trata de evocar temor en el espectador, pero de una manera más sutil, bastante interesante. Pero entonces está la cuestión: ¿por qué disfrutamos tanto del terror? Es fácil comprender porque a uno le puede gustar el género, no sé, de comedia o de fantasía, pero está la pregunta entonces, el terror, ¿por qué nos gusta tanto el género de terror? Más que nada, y para ponerlo un poco simple, es porque nos ayuda a relativizar. Déjenme desarrollar un poquito esta idea.
Siento que actualmente estamos muy cómodos y que no apreciamos lo suficiente la situación y estabilidad que tenemos. Entonces, cuando consumimos material de terror y nos identificamos con estos personajes que enfrentan peligro de muerte, siento que de cierta forma te recuerda de lo afortunado que eres en la situación en la que estás, que no te estás jugando tu vida en estos momentos, que no tienes un monstruo sobrenatural persiguiéndote y que tal vez que aquello que te está molestando no es tan grave como podría serlo. Disfrutamos del miedo y del terror porque nos hace sentir que estamos a punto de perderlo todo, y esa sensación hace que te replantees un poquito las cosas que te rodean y tu vida en general. Te pones a pensar, sí, ahorita mi situación es un poquito complicada, pero por lo menos no tengo un ente sobrenatural persiguiéndome, así que tal vez no estoy tan mal. Y no lo digo esto para que te conformes con tu situación, tampoco es eso, sino para que seas consciente y entiendas que tu vida puede empeorar de un segundo al otro, ya sea por cuestiones sobrenaturales o por cuestiones de la vida en general. Así que tienes que estar en constante crecimiento y en constante mejora, porque tal vez el día de mañana no se te aparezca Jason Voorhees o Freddy Krueger en tu casa, pero sí te va a pasar una situación complicada que va a intentar arruinarte la vida. Y tú tienes que estar preparado para ello. Tienes que ser ese personaje que puede con todo lo sobrenatural. Tienes que ser ese personaje que se enfrenta a entes demoníacos y sale victorioso. Y de nuevo, en conclusión, ¿por qué pienso que el terror es algo tan atractivo para tanta gente? Porque te recuerda lo fácil que es que se te arruine la vida de un segundo al otro. Lo fácil que es que llegue una entidad sobrenatural y te empiece a complicar la vida. Y tal vez no se trate de un demonio, no se trate de Michael Myers, pero te va a pasar algo parecido a un relato de terror y más te vale que estés preparado. Y es por eso que nos gusta tanto el terror. Nos pone en situaciones que sabemos que pueden llegar a pasar, pero ciertamente hay veces que el género de terror tiene bastante parecido con la realidad. Así que tú decides si vas a ser uno de los personajes que pierde ante el antagonista o sale victorioso.